por tu concepto, por compartir tu experiencia acerca de la huella del carbono e invitar y crear la inquietud a toda nuestra audiencia y por todos estos datos que nos has brindado acerca del cambio climático que nos llama a la conciencia del desempeño de muchos países y también del nuestro. Así que muchas gracias, Ornella, por tu excelente exposición. Nuestro próximo expositor es el doctor Edgardo Sobenés, abogado internacional, con amplia experiencia en litigios internacionales ante la Corte Internacional de Justicia. Su experiencia incluye 9 procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia y más de 8 años de experiencia como diplomático senior y asesor legal ante organizaciones internacionales. Tiene un máster avanzado en Derecho Internacional Público y Solución de Controversias en la Universidad de Leiden, Holanda, y una maestría en Abogacía Internacional de la Universidad de Barcelona e Instituto Superior de Derecho y Economía. Edgardo tiene varias publicaciones sobre temas de derecho internacional público y solución pacífica de controversias, y es conferencista invitado en diferentes universidades de Europa y América Central. En esta oportunidad, Edgardo nos va a hablar del desarrollo del derecho ambiental internacional a través de cortes y tribunales internacionales. Edgardo, es un honor presentarte y el micrófono y la pantalla es tuya. Bueno, muchas gracias, profesor Torapov. Quisiera, antes que nada, expresar mis agradecimientos, como conviene, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por invitarme a esta conferencia importante sobre el cambio climático y la diplomacia, análisis y perspectivas. Y, por supuesto, al estimado profesor Juan Antonio Travieso y profesora Ornella Pancilota por su amable invitación y la cordialidad constante que los caracteriza, al igual que a todos y todas los expositores y quienes nos acompañan en las redes. El tema que me toca abordar en esta mañana es el desarrollo del derecho ambiental internacional a través de cortes y tribunales internacionales. Ahora, existen una serie de desarrollos y clarificaciones del derecho ambiental internacional que se han dado a través de las sentencias y cortes de tribunales internacionales, en especial aquellos referidos a los principios del derecho ambiental internacional. Mi tarea de hoy no se va a enfocar en abordar cada uno de estos principios, más bien me enfocaré de forma general en señalar el papel de las cortes y tribunales internacionales en el desarrollo de los mismos. No está de más recordar desde un inicio que las decisiones de las cortes y tribunales son vinculantes únicamente para las partes de un conflicto, pero como veremos en esta mañana, sus decisiones funcionan en algunas ocasiones como vehículos clarificadores de la norma. Refiriéndome un poco y de forma muy breve a la historia, es importante rescatar que la primera cumbre de la Tierra se celebró en 1972 en Estocolmo. En esta cumbre se adoptó una declaración que enunciaba los principios para la conservación y mejora del medio humano y un plan de acción que contenía recomendaciones para la acción medioambiental internacional. Se planteó también por primera vez la cuestión del cambio climático, donde se advirtió a los gobiernos que debían tomar conciencia y consideración de sus actividades industriales, y se planteó la necesidad de evaluar la probabilidad y magnitud de las repercusiones de dichas actividades industriales en el cambio climático, en el clima. No obstante, el cambio climático en sí no fue el enfoque principal de esta cumbre de Estocolmo. El enfoque estuvo, por ejemplo, más bien en los recursos hídricos, las fuentes de energía renovables, los bosques, el marco jurídico medioambiental, el desarrollo, entre otros temas relacionados. Sobre esto es importante señalar al menos 2 aspectos. El primero se refiere a lo que es el marco jurídico del cambio climático. Se podría decir que desde 1980 los estados han ido desarrollando un importante cuerpo de derecho internacional en respuesta al cambio climático. Gran parte de ese derecho se ha basado en tratados adoptados bajo los auspicios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, que incluyen además el Protocolo de Kioto de 97, el Acuerdo de París del 2015 y numerosas decisiones y resoluciones de las partes, lo que se conoce en general como el régimen climático de la ONU. Ahora, aunque el régimen climático de la ONU constituye el núcleo del derecho internacional sobre el cambio climático, es importante destacar que el derecho internacional sobre el cambio climático en sí mismo no es un cuerpo legal autónomo, sino que se encuentra de una forma anclada en las reglas y principios y prácticas del derecho internacional público en general y en el derecho ambiental internacional.
lo que a su vez involucra otras ramas y campos del derecho, como son los derechos humanos o la migración, por ejemplo. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto se refiere a la realidad norte-sur, lo que en parte podríamos decir explica las complicaciones y dificultades políticas que en cierta medida han impedido la adopción de convenciones y tratados con obligaciones vinculantes y resultados específicos y claros que se exigirían para los estados, lo que ha dado lugar a una serie de instrumentos que se conoce como soft law. Aunque esto no es exclusivo del campo ambiental, el uso extensivo de instrumentos de soft law es una característica importante del derecho ambiental internacional. De hecho, el primer documento, como mencionaba, que sentó las bases del derecho, me refiero a la Declaración de Estocolmo, es un instrumento de soft law. Y desde esa fecha hasta hoy se han adoptado cientos de instrumentos sobre diversos temas que se han dado a través de declaraciones de conferencias de alto nivel, resoluciones de la Asamblea General de la ONU, entre otros. En esta línea es importante señalar que algunos instrumentos de soft law han aportado al allanamiento del camino para la adopción de tratados y además han proporcionado orientación necesaria para los estados para lo que concierne al desarrollo de sus legislaciones nacionales. Como un ejemplo de este proceso de allanamiento del camino para la adopción de tratados, podría mencionar las reglas de Helsinki para el uso de las aguas de ríos internacionales, que fue adoptada en 1966 por la Asociación de Derecho Internacional, o las recomendaciones de la OSD sobre contaminación transfronteriza, que fueron centrales en el proceso de reconocimiento del principio de uso equitativo y razonable de los recursos compartidos. Este principio después fue retomado y elaborado en mayor detalle en el reporte de 1978 del PNUMA y codificado en 1991 en la Convención de Estudio de Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo, el ESPO, y 1997 también por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los recursos de aguas internacionales para fines distintos a la navegación. Entonces, este es el proceso donde comienza como un instrumento de soft law y se termina incorporando en tratados vinculantes para los estados. Sin embargo, esto no es y no debe entenderse como el camino a seguir, dado que el camino de un instrumento de soft law a un tratado internacional con obligaciones vinculantes es primeramente incierto y cuando se logra es un camino largo. Incluso esto que acabo de mencionar son 30 años y probablemente es uno de los más cortos. Lleva mucho más tiempo en algunas ocasiones. Lo que claramente constituye, y en base a la información y el data y lo que nos acaba de presentar la profesora anteriormente, es un lujo que no tenemos, el tiempo. No es un lujo que tenemos en temas relacionados al medio ambiente. Existen otras técnicas flexibles para los estados que se han adoptado en relación al cambio climático, pero la mayoría de estos instrumentos no necesariamente constituyen en su totalidad, tal vez a una o dos, pero en su totalidad no constituyen normas de carácter vinculantes que exigen un resultado y cuyo incumplimiento, posteriormente, podría constituir una violación del derecho internacional y generar la responsabilidad de los estados, a menos, como ya mencionaba, que dichos principios hayan sido incorporados en un tratado o se conviertan parte del derecho consuetudinario internacional. Y es precisamente sobre este último punto que me voy a enfocar a continuación, y en especial la importancia judicial de las cortes y tribunales internacionales en determinar en sus decisiones si los principios de derecho internacional ambiental constituyen o no una norma de derecho consuetudinario. Durante las últimas décadas, el derecho internacional ambiental ha estado en el centro de distintas disputas entre estados frente a cortes y tribunales internacionales. Como mencioné al inicio, las decisiones de las cortes son vinculantes únicamente para los estados partes de un proceso en específico. No obstante, son vehículos de desarrollo y clarificación de las normas internacionales que en ocasión pueden dejar como resultado un reconocimiento de normas o principios como parte del derecho internacional consuetudinario y por ende ser parte del cuerpo del derecho internacional general que genera obligaciones sobre los estados en su conjunto. Ahora, este no es un espacio para explicar los requisitos necesarios para que una norma sea reconocida como derecho internacional consuetudinario, pero sí es bueno recordar que este surge de la práctica de los estados generalizada bajo un sentido de obligación legal que se conoce como opinio juris. El derecho consuetudinario se conoce que es un proceso dinámico en su creación, por lo general se desarrolla de una manera progresiva, pero lenta. Como la misma Corte Internacional de Justicia ha señalado, establecer que una norma es vinculante como costumbre requiere de la evidencia de ambos elementos. Me refería a la práctica estatal y el opinio juris, lo que es una tarea extremadamente difícil y en ocasiones imposible,
en especial si uno se apega a los requisitos sustanciales de la evidencia necesaria para su establecimiento. Por lo cual no es sorpresa que la cristalización de ciertos principios como norma consuetudinaria sea lenta, progresiva, pero lenta. Y aún a la fecha constituye una tarea pendiente con la mayoría de los principios del derecho ambiental internacional. Ahora bien, cuando un país incoa un proceso ante una corte o tribunal internacional y este proceso contiene elementos de derecho ambiental internacional, este Estado que presenta la demanda debe demostrar a través del proceso que las supuestas violaciones que éste está atribuyendo a su contraparte son obligaciones vinculantes. En otras palabras, tiene que demostrar que existe una obligación sobre el Estado que demanda en base a la determinación de lo que sería un derecho aplicable, el cual podría efectivamente estar contenido en un tratado bilateral o multilateral, que podría ser lo que se conoce como una lex specialis, que controla el derecho aplicable al proceso, o bien esa obligación podría emanar de lo que sería una norma de derecho consuetudinario internacional. Sobre los principios que han tenido más presencia y reconocimiento en el ámbito internacional, vale mencionar el principio de soberanía y responsabilidad de los estados, el principio de precaución, el principio de buena vecindad y cooperación internacional, el principio de responsabilidad común, aunque diferenciada, el principio de desarrollo sostenible y el principio de prevención. A ver, estos principios en sí constituyen los que han sido más invocados en el plano internacional. Probablemente hay más o no, depende a quién le pregunte. Pero vale señalar que no todos estos principios forman parte del derecho consuetudinario internacional. E incluso algunos han sido catalogados de forma contradictoria por diferentes tribunales arbitrales o cortes internacionales permanentes, en tanto a lo que se refiere a su estatus de norma consuetudinaria, no en lo que representa el principio, sino a su estatus dentro del sistema del derecho internacional. Ahora bien, ¿cómo esto funciona en la práctica? Para iniciar es importante tener en claro que su determinación no es la labor de una o dos cortes, sino de todas. Y por eso es fundamental que en el proceso de desarrollo y clarificación del derecho internacional se consideren las sentencias y laudos emitidos por las distintas cortes internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Derecho del Mar, como también tribunales arbitrales e incluso la OMC, por ejemplo, entre otros. Y algo interesante aquí que vale mencionar es que también se tiene que tener en cuenta las opiniones consultivas, que aunque no son vinculantes sobre los estados, han sido una fuente de guía en tanto a la determinación de las obligaciones de los estados y las fuentes de dichas obligaciones. En aras de ser prácticos y efectivos con el tiempo, que se me ha otorgado esta mañana, voy a tomar solamente dos principios y voy a analizar muy brevemente el papel que han tenido algunas cortes o tribunales internacionales en su proceso de desarrollo y clarificación. Y empiezo con el principio de soberanía y responsabilidad de los estados. Este principio, por una parte, destaca la soberanía de los estados en relación a los recursos naturales ubicados en sus territorios, y por otra parte, la obligación de los estados de no causar un daño ambiental transfronterizo. En esto consiste el principio. Para rescatar brevemente lo que voy a hacer a continuación es demostrar cómo las cortes desarrollan o clarifican el contenido de la norma internacional que no necesariamente se encuentra en los tratados y deja como resultado una norma vinculante. Entonces, en alguna ocasión se ha manifestado que existe una contradicción aparente entre estos dos aspectos que mencioné sobre el principio de soberanía, pero sabemos que no es el caso. Al contrario, ambos aspectos lo que permiten es hacer un balance adecuado entre el ejercicio por una parte de la soberanía del Estado y la obligación por la otra de no generar un daño ambiental de carácter transfronterizo a otros países o a zonas más allá de sus jurisdicciones nacionales en general. Estos dos aspectos se encuentran incorporados en el principio 21 de la Declaración de Estocolmo y en el principio 2 de la Declaración de Río. Este principio ha sido objeto de distintas disputas internacionales frente a cortes y tribunales, y entre los primeros casos en los cuales el tribunal se vio en una posición de esclarecer los elementos fundamentales del principio fue el caso de las Islas de Palmas, donde el tribunal declaró que todos los estados están sujetos a una obligación de proteger dentro de sus territorios los derechos de otros estados, en especial los derechos a la integridad e inviolabilidad de sus territorios en tiempos de paz o guerra. ¿Suena confuso? Sí, porque no tiene absolutamente nada que ver con derecho ambiental internacional, pero sentó las bases del principio. Fue posteriormente
hasta después que el tribunal arbitral en el caso del Trail Smelter entre Estados Unidos y Canadá estableció ya en el contexto de un caso ambiental las bases que hoy reconocemos del principio. ¿Cómo lo hizo? Al recalcar que cuando el caso es de consecuencias graves y el daño se establece mediante pruebas claras y convincentes, ningún Estado tiene derecho a usar o permitir el uso de su territorio de tal manera que cause un daño en o al territorio de otro o las propiedades o personas que en él se encuentran. De esta forma, y durante los años subsiguientes, el principio fue invocado, todavía no es parte de la norma, no es parte todavía del cuerpo del derecho constitucional internacional, pero fue invocado en distintos casos, en distintos procesos, donde destacan el arbitraje del Lac Lanoux, el arbitraje de Indus Water o las pruebas nucleares, que fue el 95, la solicitud posterior, entre otros. Fue precisamente en este caso de pruebas nucleares, nuclear test, que una de las partes del proceso propuso a la Corte que el artículo 21, perdón, que el principio 21 y 2 formaban parte del derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, la Corte de Justicia en este caso no se proclamó sobre este principio. Lo hizo posteriormente en su opinión consultiva de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, donde estableció que la existencia de una obligación general de los estados en asegurar que las actividades que realizan en su jurisdicción y bajo su control son parte del derecho consuetudinario internacional. Casi dentro de un contexto de opinión consultiva. Fue casi 15 años más tarde donde la Corte incorporó el reconocimiento del principio en su sentencia que ustedes me conocen mejor que yo, de las plantas de celulosa en el río de Uruguay, Argentina contra Uruguay. En su sentencia, la Corte indicó que un Estado está obligado a utilizar todos los medios a su alcance para evitar actividades que desarrollen en su territorio o en cualquier área bajo su jurisdicción que estén causando un daño significativo al medio ambiente o a otro Estado. Más recientemente, la Corte se refirió a este principio en el caso de la construcción de una carretera de Costa Rica, a lo largo del río San Juan, Nicaragua contra Costa Rica, donde tuve el gran gusto de haber sido asesor de Nicaragua en ese caso. Con esto que acabo de comentar es un ejemplo del camino por medio del cual las cortes o tribunales cristalizan un principio como una norma internacional vinculante. Otro ejemplo con un resultado distinto es el principio de precaución. El principio reconoce que en muchos casos la certeza científica puede llegar a determinarse demasiado tarde y por lo tanto esa incertidumbre científica no debe de utilizarse como una excusa para proponer medidas preventivas. Es en este sentido que el principio de precaución implica tomar medidas de carácter anticipados para evitar un daño ambiental irreparable antes que esto ocurra. En relación a otros principios, como el que me refería anteriormente, el principio de precaución se considera un principio reciente. El mismo no se vio reflejado en instrumentos jurídicos sino hasta mediados de los años 80 y sus elementos principales se vieron reflejados y manifestados en el principio 15 de la Declaración de Río y el artículo 3.3 de la Convención sobre Cambio Climático del 92. Básicamente la premisa, como mencioné, es que con el fin de proteger al medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades cuando exista un peligro de daño grave o irreversible, en cuyo caso la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse precisamente como una opción para no tomar las medidas, para postergar las medidas y de esta forma pues impedir la degradación del medio ambiente. Es importante señalar que la Convención del 92 sobre el cambio climático condiciona la aplicación del principio a una amenaza de daño grave o de carácter irreversible. Y este entendimiento, esta interpretación precisamente la que ha sido adoptada por cortes y tribunales internacionales y ha sido incluida en unos tratados multilaterales, como el que mencioné anteriormente, la Convención de los Cursos de Agua para fines distintos de 1997. Ahora bien, a pesar de la existencia de la práctica estatal como requisito del establecimiento de una norma consuetudinaria, el opinio iuris ha sido más difícil de establecer en este caso. Por un lado, la Sala del Tribunal Internacional de Derecho del Mar consideró en su opinión consultiva sobre responsabilidad y obligaciones en la zona que existe una tendencia a hacer de este principio parte del derecho internacional consuetudinario. Y se basó, su conclusión básicamente la basó por el hecho de que este principio ha sido incorporado en un número de tratados internacionales y otros instrumentos, muchos de los cuales reflejan exactamente el principio 15 de la Declaración de Río. Pero a pesar de su carácter no vinculante,
de la opinión consultiva de la Sala del Tribunal del Mar, la Sala sí contribuyó significativamente al desarrollo y la implementación del principio de precaución con respecto a las disposiciones relacionadas a la protección del medio ambiente marino en virtud de la CONVEMAR, de la Convención de Derecho del Mar. La opinión, ¿cómo contribuyó? Mediante la articulación de los elementos de debida diligencia en virtud del derecho internacional, que incluyen, entre otras cosas, el principio de precaución, las mejores prácticas ambientales y el uso de evaluaciones de impacto ambiental. Ahora, aunque la Sala no declaró explícitamente que el principio es una regla consuetudinaria, su opinión se acerca más a aceptar su naturaleza consuetudinaria que lo contrario. Por otro lado, y como mencionaba, existen ocasiones en las cuales tribunales o cortes tienen opiniones contradictorias o no necesariamente que se encuentran o llegan a la misma conclusión. Este principio es un ejemplo de ello. En un caso, el panel de la OMC no reconoció el principio como parte del derecho consuetudinario internacional de forma explícita, mientras que la Corte Internacional de Justicia ha decidido no abordar la cuestión. Ahora, la renuncia a otorgar al principio de precaución un estatus más definido está vinculado, según algunos autores, a las dudas y diferencias sobre las consecuencias prácticas del principio de precaución o su enfoque en un campo particular o caso específico. No podemos entrar en detalle, pero efectivamente siempre tenemos lo que es el principio. Su implementación es otra historia. Por ejemplo, cómo determinar qué es un daño grave transfronterizo. Existen un montón de matices que complican su implementación factual del principio. Sin embargo, otros consideran que fue la falta de consideración de la Corte Internacional de Justicia con respecto al principio de precaución que fue alegado por Hungría en el marco del caso de Gapsikovo-Nagymaros, lo que afectó la voluntad de otras cortes y tribunales desarrollar más el principio o llegar incluso a reconocer su estatus como una norma del derecho consuetudinario internacional. Entonces, como pueden apreciar, y a diferencia del principio de soberanía y responsabilidad de los estados, a la fecha no se ha establecido que este principio sea parte del corpus del derecho internacional consuetudinario, por lo cual su viaje continuará. Todavía no ha encontrado puerto, como es el caso de muchos otros principios. A modo de conclusión, me gustaría señalar que el derecho ambiental internacional sin duda ha avanzado mucho desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 e incluso se ha convertido para muchos en una rama separada del derecho internacional en un periodo relativamente corto. Esta rama del derecho ha visto la adopción de distintos instrumentos jurídicos que han dejado como resultado, entre otros aspectos sustanciales y de procedimiento, la adopción de principios que han sido objeto precisamente de disputas y de jurisprudencia internacional, como lo he señalado esta mañana. La importancia de las cortes y tribunales en este sentido se suman a ese esfuerzo colectivo de aclarar y desarrollar el derecho ambiental internacional en beneficio de toda la humanidad. El derecho consuetudinario internacional tiene sin duda un papel fundamental, pero como mencioné, esto es un camino lento y complejo que no necesariamente podrá cumplir con las necesidades inmediatas que requiere la protección del medio ambiente y el esclarecimiento de las obligaciones de los estados. No obstante, no deja de ser un camino legítimo que seguirá su curso y se mirará más apoyado a través de los reconocimientos o el reconocimiento general de los estados de los principios como una obligación vinculante para cada uno de ellos. Bueno, y con esto termino la presentación de esta mañana y agradezco mucho de su tiempo y atención y pido disculpas de antemano si en algunos momentos entré en aspectos muy técnicos de la materia. Gracias.